que os iba a avisar antes de que este seminario va a ser grabado y luego se estará disponible en la página web del CEIGRAN. Vamos a empezar un nuevo seminario, un seminario muy esperado, cuyo título es la estrategia de la granja a la mesa, el camino hacia sistemas alimentarios sostenibles. Para ello nos acompaña María Blanco. María es una profesora de la escuela e investigadora del CEIGRAN. Muchos de vosotros ya la conocéis, pero yo creo que es, por decir una de sus muchas características, es una de las mejores y mayores expertas que tenemos sobre evaluación de impactos de políticas utilizando modelos bioeconómicos. Ella pertenece a varios consorcios internacionales de biomodelización y colabora con organismos internacionales en este sentido. Y teniendo en cuenta su experiencia, bueno, pues es la que más nos puede dar luz sobre un tema importante que ha abierto mucho debate, que es sobre las consecuencias que la estrategia va a tener sobre la producción europea, española y sobre todo también en relación con la competitividad frente a países terceros. Bueno, yo voy a dar el paso a María. Os pediría que mientras dure la presentación, pues tengáis, por favor, desconectados cámaras y audio. El chat se mantiene abierto, pues vosotros podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat. Yo intentaré recogerlas. De todas formas, intentaremos que al final, pues, 5 o 6 personas puedan participar directamente y hacer una pregunta directamente a María, para lo cual, bueno, pues lo podréis solicitar. Yo, sin más, pues cedo la palabra a María. María, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Isabel. Supongo que me escucháis bien, ¿verdad? Sí, muy ¿no? bien, muy bien. Sí, sí, me voy a desconectar, pero se te oye muy bien. Gracias. Bien, bueno, pues el título de la presentación es la estrategia de la granja a la mesa, el camino hacia sistemas alimentarios sostenibles. También tengo que aclarar que este seminario lo que se me ha pedido, si lo he entendido bien, es un poco explicar cómo funcionan los modelos o cómo interpretar los resultados. Es decir, que no esperéis que vaya a presentar muchos resultados, porque esa no es la idea, sino más es compartir un poco pues los métodos que seguimos para diseñar escenarios y por tanto qué somos capaces de introducir en nuestros modelos y los supuestos que hay que tener siempre en cuenta a la hora de interpretar resultados. Bueno, todos sabemos que con esta estrategia de la granja a la mesa, pues la Unión Europea lo que quiere es acelerar la transición hacia un sistema alimentario sostenible. Sabemos, en eso no me voy a extender, lo voy a comentar un poquito de pasada, que de alguna forma pues el contexto global es el contexto de los límites planetarios y todos hemos visto muchas veces pues esta figura y otras similares, ¿no? Donde pues vemos clarísimamente que los temas relacionados con biodiversidad, con los nutrientes nitrógeno y fósforo y con las emisiones pues son temas que nos preocupan de alguna forma pues, bastante. Además, es cierto que ha habido de alguna forma avances, ¿no? Sobre todo también en temas de seguridad alimentaria y de estándares de calidad, etcétera, etcétera, pero pues sigue habiendo retos importantes, tanto ambientales como desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y social. Es decir, no nos olvidemos que la sostenibilidad no es solo sostenibilidad ambiental, sino que tiene tres dimensiones y las tres son importantes. También, bueno, pues el seminario está un poco enfocado en el Pacto Verde, porque el Pacto Verde, pues desde finales de 2019 que se aprobó, pues digamos que es la hoja de ruta de la Unión Europea para alcanzar una economía sostenible y en particular
si nos centramos en el sistema agroalimentario, pues la estrategia de la granja a la mesa que se aprobó en el 2020, también la estrategia de biodiversidad que se aprobó al mismo tiempo, pues de alguna forma son las que están marcando ese camino que queremos seguir hacia un sistema alimentario más justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Aquí simplemente quizá por contexto, que creo que todos tenemos más o menos claro, comentar que esta estrategia de la granja a la mesa se aprueba pues ya en periodo de pandemia, y por eso, además de alguna manera, pues los objetivos que ya se habían establecido en el Pacto Verde, adquiere mayor relevancia un aspecto que es el aspecto de resiliencia, donde que en esta estrategia, como digo, pues es muy importante. Bien, lógicamente, cuando se han decidido los objetivos de esa estrategia de la granja a la mesa, que los tenéis a la derecha, pues para definirlos siempre se ha partido del análisis de cuál es la situación actual en la Unión Europea. Y bueno, actual en este caso me referiría a 2020, que es cuando se decidió. Y en esa situación hay que tener en cuenta que realmente, bueno, pues sí que se constata que ha habido avances en sostenibilidad del sistema agroalimentario en algunos aspectos. Por ejemplo, pues el sector agroalimentario es uno de los que más ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Se considera que en un 20% desde 1990, pero también se considera que hay que reducirlas más. También ha habido avances en reducción de uso de plaguicidas y de antimicrobianos, pero de nuevo se considera que no es suficiente, y en el caso del nitrógeno y el fósforo, sobre todo, pues la situación actual es que se está consumiendo más de lo que sería sostenible. Además hay otros retos, como el tema de la pérdida y desperdicio de alimento, o como el tema de dietas saludables que preocupan bastante, y está el tema de biodiversidad. Por eso también esta estrategia de la granja a la mesa está muy ligada a la estrategia de biodiversidad. Bien, yo no voy a comentar aquí los objetivos, que yo creo que todos los conocemos y que además pues vendrán un poco más adelante, pero también, ¿no? Pero básicamente los objetivos de esa estrategia, si los pudiésemos resumir en algo, sería: queremos garantizar el desarrollo sostenible del sector, teniendo, por tanto, lo que queremos es seguridad alimentaria y seguridad nutricional, muy importante, pero de una forma que también sea sostenible desde el punto de vista ambiental. Y la cuestión realmente, o digamos que los debates, ¿no?, que surgen después de la aprobación de esta estrategia, no son con los objetivos en sí, que son objetivos en los que realmente la mayor parte de los agentes sociales, etcétera, están de acuerdo, sino en cómo conseguir llegar a esos objetivos. Y bueno, pues para conseguir llegar a esos objetivos, realmente la estrategia es un documento en papel, y la estrategia sola no sirve. Lo que hay que hacer a continuación es, de alguna forma, incorporar los objetivos de esa estrategia en medidas de política. Y aquí es donde, que es algo que, bueno, a día de hoy solamente se ha hecho parcialmente, como veremos después, ¿no? Y aquí es donde, o en este aspecto, es donde las evaluaciones de impacto tienen especial relevancia, y es de lo que vamos a hablar un poco en este seminario. En temas
desarrollo de nuevas políticas o de cambio de políticas existentes en la Unión Europea, pues desde hace pues aproximadamente unos 20 años, ese desarrollo de nuevas iniciativas legislativas exige que se realicen evaluaciones de impacto. Y de hecho, pues hay una guía que se llama Legislar Mejor, que es una guía justamente para preparar esas nuevas normas y que cada vez más lo que dice esta guía es que las decisiones de política tienen que estar basadas en datos contrastados. La guía que teníamos hasta recientemente era de 2015, esa guía ha sido actualizada en 2021 y sigue insistiendo en una formulación de políticas que esté basada en evidencias y que previamente se realicen análisis de los impactos potenciales de esas políticas. Bien, luego, según esa guía, hay unos pasos que siempre hay que seguir a lo largo de un ciclo de políticas, que es un ciclo, porque además todos lo sabemos en el caso de la política agraria común, porque tenemos una política pues, normalmente para 6 años, pero bueno, puede variar un poco y después de esa pues, va a haber una reforma a partir de la anterior. Ese ciclo empieza con la preparación de nuevas medidas y la adopción, y en esa fase es en la fase en la cual hay que hacer un análisis de impactos, es decir, hay que ser capaces de anticipar cuáles van a ser los efectos potenciales de las medidas que queremos establecer antes de establecerlas para de alguna manera guiar pues, o seleccionar aquellas medidas cuyos efectos potenciales sean los deseados. Después de la adopción de la política vendrá la fase de implementación y de aplicación, y en esa fase también se hace un monitoreo, en este caso, de los resultados que se van obteniendo. De ese monitoreo y de ese análisis de los resultados de la política implementada, vamos a, en el siguiente ciclo, ser capaces de evaluar y de preparar reformas que nos permitan, pues, de alguna manera, pues, corregir posibles situaciones o retos nuevos que existan, y por tanto volvemos de nuevo a otro análisis de impacto, una reforma de política, una implementación, etcétera, etcétera. En todas esas fases del ciclo de política, la participación pública es muy importante, y pues todos sabéis que todas estas políticas de la Unión Europea se llevan a consulta pública y en muchísimos casos también después al nivel de implementación a nivel de Estados miembros. Bien. Si volvemos a la estrategia, eso es un poco el ciclo de política, si volvemos a la estrategia de la granja a la mesa, esta estrategia fue aprobada en el Parlamento Europeo el 20 de octubre del 2021, como veis en este documento. Bueno, fue aprobada por una mayoría muy amplia, con muy poquitos votos en contra. Y realmente pues, el Parlamento considera que sí que es un paso importante justamente para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible. El Parlamento también insiste en este documento en la importancia que tienen las evaluaciones de impacto como parte del proceso de formulación de normas, y hace hincapié, como dice aquí, en que estas evaluaciones tienen que ser evaluaciones científicas y que tienen que de alguna manera abordar las 3 dimensiones de la sostenibilidad, y incluida la salud, que es algo que de alguna forma todos los temas también relacionados con nutrición y relacionados con salud están adquiriendo mayor importancia, y hasta ahora pues quizá
no se habían tenido tanto en cuenta, al menos en este proceso de formulación de políticas agrarias. Bien, aquí tengo que aclarar una cosa, y es que aunque previamente incluso a esta decisión en el Parlamento Europeo, todos sabemos que hubo bastante debate, ¿no?, sobre algunas evaluaciones de impacto de la estrategia de la granja a la mesa, publicadas o realizadas en el año 2020 y alguna publicada en el año 2021, pero tengo que aclarar una cosa, y es que realmente no se trata de evaluaciones de impacto como tal, se trata de estudios realizados con modelos y por tanto simulaciones de impactos de algunas de las medidas de la estrategia de la granja a la mesa. Y también tengo que aclarar que en realidad las evaluaciones de impacto son obligatorias para las políticas, pero la estrategia de la granja a la mesa, pues como acabo de comentar, es una estrategia, pero tiene después que plasmarse en políticas, entre otras, en la política agraria común. Entonces, teniendo eso en cuenta, que comentaré un poquito más también más adelante, en cualquier caso, nos interesa o ha suscitado, este tema ha suscitado interés sobre las evaluaciones de impacto, y por eso pues, voy a hablar un poco de esas evaluaciones. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues esas evaluaciones son importantes pues, fundamentalmente porque facilitan que tengamos un marco integrado de análisis. Hay muchos factores determinantes en la evolución del sector agroalimentario, y hay muchas interacciones entre esos factores determinantes, que pueden ser factores económicos, tecnológicos, etcétera, y los objetivos de política, que pueden hacer que la situación evolucione en una dirección o evolucione en otra. El disponer de ese marco de análisis lo que nos permite justamente es tener en cuenta de forma conjunta factores externos como, pues, por poner un ejemplo, desarrollo tecnológico o cambio climático, efectos de políticas, las interacciones propias del sector, que son muy complejas entre productos y entre sectores, entre ganadería y agricultura, por ejemplo, y las interacciones entre el sector agroalimentario y el medio ambiente. Luego, ese es un poco el interés que ofrecen estas metodologías de análisis, que de alguna manera al final van a facilitar que la legislación esté basada en datos contrastados, puesto que estos modelos utilizan una gran cantidad de datos. El análisis ex ante de los impactos, ahora mismo, lo que tenemos en la figura sería un poco cuáles son los pasos de ese análisis. Primero hay que identificar el problema, es decir, evaluar cuál es la necesidad de intervención que ocurre al principio, en el ciclo de política, en la fase de preparación. Hay que establecer unos objetivos, hay que formular opciones y hay que analizar los efectos potenciales de cada una de esas opciones, de forma que eso nos va a permitir seleccionar algunas de ellas. Y también hay que establecer cómo se van a supervisar y cómo se van a evaluar los resultados. Todos sabemos que la Unión Europea tiene un marco, un sistema de indicadores justamente para monitorizar los resultados de las políticas. Bien, en realidad, este análisis o evaluación de impactos lo que nos permite es anticipar, antes de la implementación de las políticas, qué efectos pueden tener a lo largo del tiempo. Y lo que nos pueden permitir es ver si, bueno, pues,
Esas medidas que se tomen nos van a permitir avanzar en el camino en el que queremos avanzar o no, y también si más o menos, o en qué aspectos sí y en qué aspectos no. Lo que tenemos a la derecha de alguna manera resume un poco el análisis de sostenibilidad basado en esos indicadores que hacemos. Cuando hablamos de avanzar hacia una mayor sostenibilidad ahora mismo, básicamente lo que estamos haciendo es preguntarnos hasta qué punto podemos seguir avanzando en términos económicos y en términos sociales, de bienestar social, es decir, hasta qué punto es compatible el desarrollo económico y social con la sostenibilidad ambiental o con el uso de recursos y los impactos sobre el medio ambiente. Y hasta qué punto podemos, por tanto, disociar el desarrollo económico del uso de recursos y de los impactos negativos sobre el medio ambiente. Y el gráfico lo que nos mostraría un poco eso, lo que nos mostraría es que si nosotros conseguimos que nuestros indicadores económicos o sociales aumenten a un ritmo más rápido de lo que aumenta el uso de recursos o de lo que aumentan los impactos ambientales, o incluso conseguimos reducirlos, pues estaríamos avanzando en esa dirección de sostenibilidad. Yo no voy a poner datos sobre esto, pero sí que es cierto que los indicadores, o sea, analizando los indicadores, el indicador de productividad de los recursos, los indicadores sobre efectos sobre gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, sí que hay avances en este sentido. Luego, en realidad, las políticas o la estrategia de la granja a la mesa lo que pretende, el objetivo que tiene es acelerar ese proceso, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, interesa comentar también que las evaluaciones de impactos de la política agraria común, pues la Unión Europea las lleva haciendo desde hace aproximadamente 20 años. Ahí tenéis las principales que se han hecho, o sea, se ha hecho en el 2003, en el momento de la revisión intermedia, en el 2008 con el chequeo de salud de la política agraria común, en el 2011 para diseñar la política agraria actual, la 2014-2020, y también se ha hecho en el 2018 cuando bueno, pues, salió la propuesta legislativa para la política agraria a partir del 2020. Esos serían las importantes. En todas estas evaluaciones de impacto se han utilizado modelos agroeconómicos, entre otros pues el modelo CAPRI, que es el modelo con el que trabajo. Vemos que estoy hablando de evaluaciones de impacto de políticas agrarias, y entonces vuelvo a recordar de nuevo que la estrategia de la granja a la mesa, hasta que no se traslade a medidas de políticas, pues sigue siendo una estrategia y por tanto no es obligatorio hacer una evaluación de impacto. ¿De acuerdo? Para entender un poco en todas esas evaluaciones de impacto, decía, estamos utilizando modelos. Para entender un poco qué nos dicen esos modelos, pues es importante saber que siempre partimos de un escenario base, un escenario de referencia que va a representar la evolución previsible del sistema. En este caso sería de los mercados agroalimentarios o de los sistemas agroalimentarios sin cambio de política, y en la representación o en la figura lo que tendríamos sería una variable proyectada hasta, en este caso, el 2050, podría ser hasta el 2030, pero lógicamente pues en ese escenario base estamos proyectando muchas variables. Esto es importante porque
Este escenario base, que representa la previsible evolución del sistema, no quiere decir que consideremos que el 2030 va a ser exactamente igual al 2015 o al 2020, al último año de datos que tengamos disponible, porque sí que estamos considerando que la población aumenta, que las demandas de productos agroalimentarios, por tanto también, que puede haber algún cambio en patrones de consumo, que hay cambios en tecnologías y que por tanto pues puede haber cambios en rendimientos de cultivo, etcétera, etcétera. Por tanto, todo eso está integrado en esa baseline. Este escenario de referencia, el que se utiliza para las evaluaciones de impacto, está diseñado por la Comisión Europea, que sabéis que publica cada año proyecciones a medio plazo de los mercados agroalimentarios, es decir, a 10 años vista. Y, como digo, es la base para después analizar impactos. Luego, cuando nosotros consideramos un escenario de simulación, por ejemplo, pues con una de las metas de la estrategia de la granja a la mesa, de conseguir llegar en 2030 a un 25% de superficie ecológica, cuando analizamos esa situación, lo que vamos a hacer es, en nuestro modelo, hacer una simulación con política, donde el único cambio con respecto a la baseline tiene que ser ese, el escenario de política que estemos considerando. Y después, el impacto siempre se va a medir haciendo un corte en vertical, es decir, siempre se va a medir en el año de simulación, ya sea el 2050, que normalmente sería pues a largo plazo y tiene interés para escenarios de cambio climático, o en el 2030, que sería a medio plazo y tiene interés para, por ejemplo, pues para analizar efectos socioeconómicos y ambientales de la estrategia y ver hasta qué grado sí podemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, por tanto, a tener en cuenta aquí sería que nosotros vamos a medir el impacto siempre comparando en el mismo año, en 2030, la situación en el escenario base y la situación en el escenario. Es decir, yo no estoy comparando la situación en 2030, por ejemplo, en superficie de interés de cultivos ecológicos, con la situación en 2015. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque normalmente lleva a confusión y bueno, pues mucha gente piensa que lo que estamos comparando es con 2015 y no es así en los análisis de impacto. Otra cuestión que me parece importante a tener en cuenta es que nuestros modelos nos dan una respuesta normalmente a medio plazo o a largo plazo si es en el caso de cambio climático, y que realmente hay de alguna manera diferencias entre los modelos de simulación que simulan, pues, por ejemplo, clima, o que simulan el crecimiento de cultivos, y los modelos socioeconómicos. Y esa diferencia es la velocidad a la que ocurren los cambios en los sistemas económicos. Y creo que esto lo entendemos todos y es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos los resultados de nuestros modelos. En los modelos climáticos o en los modelos de simulación de cultivos, claro que a lo largo del tiempo va a haber diferencias y por tanto va a haber cambios en algunos parámetros. Pero en los sistemas económicos esos cambios pueden ser muy drásticos y pueden estar ocurriendo todo el tiempo. Y eso obliga a que en nuestros modelos son modelos vivos que continuamente tienen que estar adaptándose a cambios que ocurren cambios externos que ocurren en el sistema económico, y cambios muchas veces relacionados con cambios de políticas, ¿de acuerdo? Bueno, esto básicamente quiere decir que no nos aburrimos porque estamos todo el tiempo introduciendo nuevos cambios en el modelo.
Bien, una vez dicho esto, si volvemos a la estrategia de la granja a la mesa, como decía antes, esa evaluación de impactos no es obligatoria, pero sí que es verdad que hay varios estudios que han tratado desde el 2020 de anticipar los efectos socioeconómicos y ambientales de la estrategia. Que esos estudios utilizan modelos de simulación, que son estudios de alguna manera pues, similares a los estudios que hacemos cuando hacemos análisis de evaluaciones ante de impactos, y que realmente bueno, pues esos estudios pueden aportar elementos de reflexión sobre pues, efectos cruzados de algunos de los objetivos y sobre la compatibilidad o no de esos objetivos. Hay fundamentalmente lo que estoy proyectando ahora mismo, bueno, es un documento conocido de la Unión Europea, es un documento resumen de algunos de los estudios realizados con modelos para analizar las metas, ¿no? de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Todos esos estudios utilizan modelos agroeconómicos y analizan impactos de algunos objetivos cuantificables, mientras que bueno, pues se centran en esos, en los cuantificables, en verde tendríais los que sí. Luego lo que estaríamos diciendo es que el tema de las superficies paisajísticas de gran diversidad, que es que viene de la estrategia de biodiversidad. El tema del balance de nitrógeno o de los pesticidas o de la agricultura ecológica, pues está analizado por la mayor parte de los modelos, el de agricultura ecológica no por el análisis del USDA. Y en cambio, pues el resto de objetivos de esa estrategia pues no han sido analizados. Esto también refuerza la idea que comentaba antes de que realmente no es un análisis de impacto, que tampoco puede serlo porque no hay medidas concretas, solamente tenemos objetivos, ¿de acuerdo? Sino que lo que se trata de ver es bueno, qué consecuencias existirían si tratamos de acercarnos al cumplimiento de esos objetivos. Por otro lado, hablando de esos modelos, dos de ellos, el primero, el del JRC y el último, utilizan el modelo CAPRI. El segundo, el de la Universidad de Wageningen, utiliza ACMEMOD, que es un modelo a nivel europeo, y el del USDA utiliza un GTAP, que es un modelo de equilibrio general, mientras que los otros tres son de equilibrio parcial. Diferencia entre equilibrio general y equilibrio parcial. En un modelo de equilibrio general yo estoy analizando todos los sectores de la economía, también el sector de transportes, el energético o el turismo, y por tanto los detalles que puedo dar sobre el sector agroalimentario pues son menos, no puedo ir al mismo nivel de detalle, pero sí que puedo tener en cuenta interacciones con otros sectores. En los modelos de equilibrio parcial, es decir, los otros tres, el análisis se hace a nivel del sistema agroalimentario y las interacciones con otros sectores se consideran teniendo en cuenta parámetros que son parámetros exógenos al modelo. La ventaja es que pueden modelizar las políticas agrarias de la Unión Europea con un mayor nivel de detalle. Bien, más temas sobre estas simulaciones serían, como acabo de decir antes, o sea, se están centrando en algunos objetivos que son cuantificables, fundamentalmente en esas 5 metas y sobre todo en 4, porque el tema de antimicrobianos solo un estudio lo tiene en cuenta, pero no tienen en cuenta muchos otros objetivos de esa estrategia de la granja a la mesa. No tienen en cuenta toda la parte de la demanda, por ejemplo, que es muy importante, o pues algunas estrategias, ¿no? Como el plan de acción sobre agricultura ecológica, que podría reforzar el objetivo cuantitativo de tener el 25% de superficie ecológica, etcétera, etcétera.
y, por tanto, los resultados de estos estudios, pues como digo, tienen que interpretarse con cuidado. Me voy a centrar en comentar un poco, porque como digo, yo creo que de lo que me gustaría hablar sobre todo es de los supuestos que están detrás de los modelos para ser capaces de interpretar mejor los resultados, y me voy a centrar sobre todo en el estudio del JRC. ¿Por qué? Porque es el único de esos 4 primero, que es un análisis de equilibrio parcial, que se ha publicado en detalle, que conocemos todos los supuestos que hay detrás de cada uno de los escenarios, y además, muy importante también, es el único que tiene en cuenta no solamente las metas de la estrategia de la granja a la mesa, sino también posibles medidas para alcanzar esas metas, aunque no en su totalidad, pero tiene en cuenta, por ejemplo, pues algunas de las medidas que formarían parte de la nueva política agraria común en este caso a partir del 2023 ahora. Mientras que los otros estudios solamente tienen en cuenta pues a dónde quiero llegar, pero no el cómo. El tener en cuenta el cómo en un modelo económico es muy importante, porque estos modelos funcionan con incentivos. Si yo tengo una subvención a un determinado producto, o tengo un límite, una prohibición de utilizar determinado tipo de pesticida, al final eso es una regulación, ¿de acuerdo? Y es importante poder introducir esos incentivos o desincentivos en el modelo para ver cuál es la respuesta endógena del modelo. Bien, el estudio del JRC utiliza el modelo CAPRI, que dije es un modelo de equilibrio parcial, es un modelo global y está diseñado justamente para hacer esos análisis ex ante. No voy a entrar en los detalles del modelo, simplemente decir que es un modelo global, pero ponemos la lupa en la Unión Europea y, por tanto, a nivel de la Unión Europea podemos dar resultados más desagregados a nivel de región, y también podemos simular la política agraria a ese nivel de región, y por tanto es así como está hecho también para representar los supuestos de cada uno de los objetivos en este análisis. Bien, como resultados de ese modelo para los impactos de la estrategia de la granja a la mesa, pues las diapositivas en pantalla, o sea, los gráficos en pantalla resumen un poco cuáles son los resultados que podemos ver. En el estudio del JRC se simulan 3 escenarios. El primero de los escenarios, perdón, porque pensaba que esta diapositiva iba antes. Tengo 3 escenarios, todos ellos tienen en cuenta la estrategia de la granja a la mesa y la de biodiversidad en el caso de las superficies paisajísticas, y además en el primero consideramos que no hay cambio en la política agraria común, luego seguimos con la política 2014-2020. En el segundo escenario se tiene en cuenta la propuesta legislativa del 2018 para la política agraria común a partir del 2020, y en el tercero, además de eso, se tienen en cuenta los fondos Next Generation y, por tanto, pues digamos un mayor presupuesto para medidas relacionadas, ¿no?, con la política. Además, y esto sí estaba en la transparencia anterior, pues en los escenarios, el escenario de estrategia de la granja a la mesa más biodiversidad, pues va a tener en cuenta la reducción en el uso de pesticidas del 50%, el balance bruto de nitrógeno reduciendo la pérdida de nutrientes un 20%, superficie ecológica objetivo de un 25%
todos en el 2030, y en los paisajes de gran diversidad también un 10% de la SAU en el 2030. Esas serían los 3 escenarios y, de alguna manera, lo que es común en todos es esa simulación de la estrategia de la granja a la mesa, que, como veis, se refiere exclusivamente a esas 4 metas. Y teniendo en cuenta eso, digo, esta diapositiva lo que resume serían un poco los efectos, y lo que pone de manifiesto es que, bueno, con el primer escenario, solo estrategia de la granja a la mesa, sería el azul oscuro. El segundo es con nueva política, tal como se definió en 2018, y el tercero es con nueva política más Next Generation. Y como vemos, lo que indicarían los resultados sería un aumento en la superficie agraria útil, una disminución de un 3% aproximadamente, un poquito más, una disminución en la superficie de cereales, oleaginosas, y también en la producción o en el número de unidades de vacuno y de porcino, dependiendo del escenario, entre un 10 y un 15%, y una disminución también en las emisiones de gases de efecto invernadero, y también en el balance bruto de nitrógeno. Luego, lo que veríamos es que al incorporar los objetivos de esa estrategia, pues se estaría avanzando hacia conseguir esos objetivos ambientales, pero pues lógicamente con una pérdida, por decirlo de alguna forma, con una disminución de la producción y un incremento de la superficie destinada a agricultura. Como dije, quiero, y voy a terminar porque lo que quiero es que comentemos, que haya tiempo para que comentéis sobre los supuestos. Como dije, claro, esos resultados no los podemos interpretar sin saber qué supuestos hay detrás. ¿Y qué supuestos hay detrás? Pues si estamos hablando de la reducción de pesticidas, lo que estamos considerando es que en el escenario van a disminuir los costes de pesticidas químicos, pero lógicamente pues habrá un aumento de otros costes, y también un aumento de cubiertas vegetales, y una estimación sobre reducción de rendimientos. La dificultad de la simulación estriba justamente en tener información para poder definir con precisión. Bueno, con precisión sería difícil, ¿no? Pero para poder definir con más datos esos efectos sobre rendimiento, sobre todo debidos a una reducción de costes. Porque este escenario, pues, por ejemplo, no tiene en cuenta que a través del manejo integrado de plagas se podría reducir el impacto sobre los rendimientos derivado de una disminución del uso de pesticidas. No tiene en cuenta tampoco efectos ambientales positivos, probablemente, sobre polinizadores o efectos sobre la salud. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que los escenarios simulados por el JRC, al final lo que nos van a dar son unos impactos probablemente sobreestimados, porque no se están teniendo en cuenta algunos elementos, y tampoco se están teniendo en cuenta no se están valorando algunos efectos positivos. De todas formas, nos dan pistas y nos dan información, y ese es el interés que tiene. También, esto lo comentaré también cuando veamos el de agricultura ecológica, también se tiene en cuenta pues, que hay sinergias entre la meta, ¿no?, de reducir el uso de pesticidas y la meta de aumentar la superficie en cultivo ecológico. En el escenario de pérdidas de nutrientes, pues en el modelo CAPRI se simula los balances de nitrógeno en el suelo, y por tanto pues se está teniendo en cuenta ese balance
nitrógeno y el posible aumento en la eficiencia de uso de nitrógeno. Pero, de nuevo, pues podría haber tecnologías que permitan de alguna manera aumentar más esa eficiencia en el uso, que no se tienen en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta el balance en fósforo porque no se simula o no se representa con el mismo nivel de detalle. Y también hay una limitación porque en el modelo, aunque sí que se tiene en cuenta la fertilización orgánica, el intercambio de estiércol solamente es dentro de una región y todavía, bueno, tenemos un módulo que lo permitiría, pero en este estudio no se ha utilizado, no se está permitiendo el intercambio entre regiones. De nuevo también hay sinergias y quizá también trade-offs de este escenario con agricultura ecológica. En el tema de elementos paisajísticos de gran diversidad, que el objetivo es alcanzar un 10% de la SAU, esto se ha simulado, se ha hecho una simulación pues, relativamente simple, asumiendo que lo que va a aumentar es el porcentaje de barbecho, que actualmente en la Unión Europea es alrededor del 4% y que va a aumentar al 10%. Ese aumento de la superficie de barbecho no se ha hecho, o sea, no es el mismo aumento en todas las regiones, porque tampoco el porcentaje actual es igual en todas las regiones, sino que se ha hecho de forma, no es de forma homogénea, ¿no? Sino considerando, bueno, pues que al final a nivel de la Unión Europea llegaríamos al 10, pero no todas aumentan lo mismo. Lógicamente, esta forma de simular los efectos de esta medida pues no tiene en cuenta potenciales beneficios ambientales que podrían derivarse de que puede haber vegetación natural o superficie boscosa, de que puede haber beneficios por temas de captura de carbono, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esta medida también presenta sinergias con pesticidas y fertilizantes. Es decir, si estamos incluyendo en nuestro escenario este incremento de superficie de barbecho, pues lógicamente en esa superficie de barbecho se va a reducir o no va a haber uso de pesticidas y fertilizantes, por tanto, ya esta medida de por sí implica una reducción de pesticidas y de fertilizantes sin necesidad de aumentarlo artificialmente hasta alcanzar la meta. Y por último, en agricultura ecológica estamos considerando un porcentaje del 25% de la SAU en 2030. Este escenario tiene en cuenta la previsible evolución sin la estrategia de la granja a la mesa, porque ya el último outlook sobre mercados agroalimentarios de la Unión Europea pues indica que desde un porcentaje de aproximadamente el 8% de la SAU en 2018 se espera que se llegue al 12% en 2030. Como digo, sin estrategia de la granja a la mesa. Luego el incremento sería a partir de ese nivel, por tanto estaríamos hablando más o menos de duplicar la superficie esperada en 2030 sin medidas. De nuevo, el escenario se representa a nivel de Estado miembro, porque hay diferencias pues, muy significativas entre Estados miembros y de hecho pues, Austria ya estaría prácticamente ahora mismo en ese 25% de la SAU dedicada a producción ecológica. Por tanto, de alguna manera, pues algunos países van a aumentar más que otros y algunos países tendrán tasas superiores al 25% en 2030 y otros inferiores. Y, lógicamente, este escenario implica una reducción en pesticidas, por tanto hay sinergias con la meta sobre pesticidas, también con fertilizantes químicos y también pues, eso va a ser compensado con aumento de otros costes
por aumento en labores de cultivo, y también se considera que habría un aumento en cubiertas vegetales. El tema de agricultura ecológica, sí quiero decir una cosita más, y es que, bueno, lógicamente se simula una reducción de rendimientos. Hay estudios ahora mismo que parecen indicar que los efectos sobre los rendimientos no serían, o el diferencial, ¿no?, de rendimientos entre agricultura convencional y ecológica no sería tan alto como el que se ha simulado. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, de nuevo iríamos a que realmente los escenarios simulados son escenarios que nos estarían indicando, pues, los efectos máximos posibles, tanto positivos como negativos, probablemente. Pero sobre todo aquí hay una cuestión muy importante, y es que nosotros en Capri no tenemos un mercado diferenciado de productos ecológicos. Es decir, que al final toda la producción, sea convencional o ecológica, pues, se va a integrar en un mercado, un único mercado, y por tanto no tenemos un diferencial de precios entre precios de productos convencionales y ecológicos. Y esa realmente es una gran limitación para poder decir algo sobre el tema de agricultura ecológica. Dicho esto, pues ahora mismo hay un proyecto justamente para poder tener ese mercado diferenciado en Capri y poder simular la agricultura ecológica de una forma un poco más, bueno, pues más acorde a cómo es la realidad, donde el mercado está claramente diferenciado. Y por último, tampoco hay consideraciones sobre la demanda. Bueno, como veis, sobre todo mi presentación va sobre esos supuestos que se utilizan en el modelo, también porque creo que es fundamental, ¿no?, la colaboración, pues, con todos los investigadores que tienen conocimiento en pues estas diferencias entre producción ecológica y producción convencional, o el manejo integrado de plagas, o etcétera, etcétera, para poder mejorar la forma en la que estos modelos permiten simular estas políticas, que son políticas muy complejas. Y con esto termino, y espero no haberme extendido demasiado, pero quizás sí, no sé. Simplemente diciendo, o sea, recordando que de alguna manera, bueno, pues en los modelos es difícil integrar todas las medidas, y quizá pues terminaría con la última frase que dice que incluso evaluaciones parciales como esta, donde solo se han considerado algunas medidas, sí que nos dan pistas sobre cómo podemos conseguir los objetivos marcados con, pues, menores impactos negativos y quizá también con mayores impactos positivos, ¿no? Y con esto, pues, yo creo que lo dejo, que ya he hablado mucho, y por favor, todas las cuestiones, etcétera, o preguntas que queráis. Muchas gracias, María. Si dejas de compartir, mejor, porque así lo veo más grande. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Creo que la verdad ha sido una intervención bastante clarificadora, ¿no?, a la hora de interpretar los resultados de los modelos y la importancia de conocer bien los supuestos sobre los que están construidos, ¿no? Y también la diferencia que puede ser un análisis, una evaluación de un impacto de políticas y unas simulaciones, que es lo que estamos ahora viendo, ¿no?, en distintos medios. Yo te voy a hacer una pregunta antes de dar paso a posibles intervenciones. Es que ¿en qué medida estos modelos incluyen las importaciones o el comercio exterior, ¿no? Y si las simulaciones consideran, por ejemplo, estos supuestos, podrían considerar la posible extensión de los criterios o las restricciones, ¿no?, a productos importados o a países terceros.
¿En qué medida también se puede considerar, o si esto también se puede considerar en la posible evaluación de impacto que se haga en su día? Y también en qué medida la relajación que estamos viendo ahora, o posible relajación de algunos objetivos debido a la situación actual, pues puede afectar o se consideran los modelos. También decir, espera, antes de que me contestes, decir que por favor, si queréis intervenir, que levantéis la mano y yo os voy dando paso y que seáis breves. Bueno, pues muchas gracias, María. Ya. Sí, gracias, Isabel. Sí, efectivamente, estos modelos, bueno, voy a hablar en particular de Capri, pero realmente todos los otros dos modelos que se han utilizado para hacer el análisis también tienen en cuenta importaciones y exportaciones. Son los mercados agroalimentarios, al final estamos hablando de materias primas y los precios pues, se deciden a nivel mundial. Y por tanto sí, o sea, tienen en cuenta esas exportaciones e importaciones. Y de hecho, tu pregunta me recuerda que al principio hablabas de competitividad. Sí, y quizá he olvidado decir que efectivamente, o sea, si vemos los resultados del modelo, pues los resultados parecen indicar una pérdida de competitividad de la producción europea con respecto a otras regiones, porque primero estamos implementando las medidas solo a nivel europeo, no estamos teniendo en cuenta qué van a hacer otros países. Y también segundo, y esto tiene que ver con el tema de agricultura ecológica, porque, como digo, estamos considerando al final que producimos en ecológico, pero vendemos en convencional, por decirlo pues de forma simplista, ¿de acuerdo? Si nosotros pudiésemos diferenciar ese mercado de productos ecológicos en el modelo, que se espera que podamos hacerlo en un año, entonces la situación sería distinta y quizá esa pérdida de competitividad lógicamente no sería tanta. Aparte de que en este momento nosotros estamos importando productos ecológicos porque la demanda a nivel de Unión Europea es superior a la oferta. Por otro lado, tenemos en cuenta lo que ocurre en terceros países. Sí y no, a veces es complicado. Y pongo un ejemplo. O sea, hay una situación, por ejemplo, ahora mismo en algunos casos es posible, como digo, y en otros casos no es tan fácil. Y hay un ejemplo, por ejemplo, ahora con plaguicidas, donde hay determinados plaguicidas que están prohibidos en la Unión Europea y que no se utilizan, pero nosotros exportamos esos productos a otros países, y estoy hablando de los plaguicidas, ¿de acuerdo? Sí. Y después importamos productos alimentarios que han sido producidos utilizándolos. Qué bien. Porque es difícil, porque muchos de estos productos realmente no puedes controlarlos porque en el producto final no se detectan. ¿De acuerdo? O sea, como por poner un ejemplo en ese sentido. Es decir, la Unión Europea está tratando también de controlar el tema de importaciones, pero eso no es sencillo. Y ese es un ejemplo, creo, clarificador, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, María Jesús Villamide. María Jesús, si te pones así. Hola, María. Muy interesante tu charla. Una pregunta que me ha llamado la atención, que todo el rato has estado hablando de cuestiones socioeconómicas. Entonces, dado que dijiste, y es así, ¿no? que siempre hay que ver las tres patas de la sostenibilidad, la cuestión social, económica y medioambiental, lo de que una es socioeconómico no me cuadra mucho, ¿no? Porque por lo menos creo que en el sector agroalimentario lo social y lo económico no siempre han ido paralelos. No sé. Baja la mano. Lo social y lo económico no siempre han ido paralelos. Bien, bueno, también, o sea, es quizás una forma de hablar de socioeconómicos, de efectos socioeconómicos. Realmente en nuestros modelos hay algunos factores sociales que tampoco es fácil tener en cuenta.
pero sí, por ejemplo, tenemos en cuenta temas de efectos sobre la renta de los agricultores o efectos sobre empleo en agricultura. Entonces, cuando hablo de efectos socioeconómicos, pues básicamente me estoy refiriendo a esos, porque es verdad que también algunos, como digo, aspectos sociales es un poco más difícil. También es verdad que en este momento hay mucha preocupación por temas nutricionales y tenemos indicadores nutricionales en el modelo. Pero, como digo, o sea, realmente tenemos que tener en cuenta que al final estos modelos lo que simulan es oferta y demanda, es decir, producción y consumo de productos agroalimentarios. Y hay muchas cuestiones, también cuestiones sociales que, bueno, se tienen en cuenta indirectamente porque están ahí detrás de la demanda, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cambios en dietas o con determinadas tendencias hacia producción o hacia consumo, ¿no? de productos ecológicos o no, etcétera, etcétera. Y nosotros lo tenemos en cuenta de una forma, pues, porque está en las funciones de demanda, en las decisiones que toman sobre compra de productos alimentarios. Pues muy bien, muchas gracias. Pues no sé, nadie quiere intervenir, ninguna pregunta. Isabel. Dime, no sabes levantar la mano. Sí, sí, lo he levantado antes, pero se me ha borrado. A ver, quería preguntarle a María bueno, José María Susi. Quería preguntarle a María un par o tres de cosas. María, muy interesante, como siempre, este trabajo que implica, efectivamente, como decías, tratar de tomar decisiones de política con la máxima evidencia de lo que puede suponer esas políticas. Yo te quiero preguntar, primero, no veo claro en el tema de la simulación de la estrategia de la granja a la mesa, los objetivos que marca la estrategia son objetivos comunitarios, es decir, para la Unión Europea. Es decir, no quiere decir que cada país tenga que reducir el 20% de fertilizantes, el 50% pesticidas, el 25% superpsicología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace la interacción entre la simulación del escenario que supone esos valores para la Unión Europea de la granja a la mesa con los planes estratégicos que cada país presenta y donde de alguna forma cuantifica ese país a dónde va a llegar, que no tiene por qué llegar en algunas cosas se puede quedar menos de la meta europea y en otros puede superar la meta europea, como es el caso de Austria y probablemente de España con el tema de la superficie de agricultura y ecología. Entonces, ¿cómo es la interacción entre los escenarios de la estrategia y la aplicación de la PAC en cada plan estratégico nacional? Y al hilo de esta pregunta también, ¿cómo incorporáis en la simulación, en Capri, por ejemplo, que la política agraria cada vez es menos común, ¿no? En el sentido de que el margen de maniobra que le da la última reforma a la PAC a los países a través del Plan Estratégico Nacional es bastante importante, ¿no? Evidentemente hay parámetros comunes y hay cosas comunes, pero hay un margen de maniobra muy fuerte. La segunda pregunta que quería comentarte es respecto, y tiene que ver un poco con lo que preguntaba Isabel, ¿no? Es decir, Europa, por ejemplo, en Food Safety, lo cual es normal, no solamente obliga a la producción europea, sino que las normas y la regulación de seguridad de los alimentos vale también para lo que importamos, ¿no? Es decir, lo que importamos no puede ser malo para la salud igual que lo producido dentro, lo cual tiene toda su lógica. De momento, no se ha pensado igual en el tema de los objetivos de la granja a la mesa. Pero sería interesante, y te pregunto en concreto, ¿habéis pensado o se ha hecho una simulación en la que a los grandes bloques productivos de agricultura a nivel mundial, a nivel global, se les exigiera, ahora no es así, pero algún día se podría exigir que lo que entra en la Unión Europea debe cumplir los mismos parámetros que los de la granja a la mesa? ¿Lo habéis pensado? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Esas serían mis preguntas, ¿no?
Bien, muchas gracias, muy interesante. A ver, sobre la primera pregunta, efectivamente los objetivos son a nivel europeo y por eso, como he explicado, en Capri realmente no se considera que cada Estado miembro y en algunos objetivos ni siquiera cada región tenga que alcanzar el mismo, ese objetivo, ¿no? Sino que algunos, como bien has dicho, sobrepasan, como es el caso de Austria, que sobrepasaría claramente en 2030, y otros pueden no llegar. Aquí lo que tengo que volver a insistir es, estas simulaciones de los objetivos de la granja a la mesa, que por eso también no son un análisis de impactos, porque el análisis de impactos son impactos de medidas. Y aquí, como todavía no están las medidas, porque algunas de las medidas todavía no se han decidido, lo que se ha simulado es la situación en la cual estos objetivos se alcanzasen, pero no se ha simulado el cómo. En realidad, lo que va a ocurrir en la realidad es que se establecerán determinadas medidas de apoyo, pues no sé, subvenciones, etcétera, o de alguna regulación de forma que nos acerquemos al cumplimiento de los objetivos, ¿de acuerdo? Esa es digamos que eso es lo que ocurrirá al final y eso es lo que se hará a través de los planes estratégicos. Por otro lado, en estas, como decías, la política agraria común cada vez es menos común. Bueno, en estas simulaciones que se hicieron en el 2020, lo que se ha considerado, digamos que son las grandes líneas de lo que fue la propuesta legislativa en 2018 sobre la política agraria común a partir del 2020, ¿de acuerdo? Pero lógicamente, pues en ese momento no estaban los planes estratégicos que se acaban de publicar y que ni siquiera están aprobados. Y por tanto, realmente es, lo que se ha simulado es una política pues, bastante homogénea a nivel de toda la Unión Europea, teniendo en cuenta pues, las grandes líneas que se indicaban en esa propuesta legislativa del 18, ¿de acuerdo? No sé si con eso he contestado a la primera pregunta. Sí, yo creo que sí, María. Gracias. Como digo, vuelvo a insistir, realmente el análisis de impactos tiene que ser de medidas. De hecho, lo que la Comisión Europea está realmente insistiendo mucho es que se haga ese análisis de impacto para los planes estratégicos a nivel de cada país, porque ahí es donde están las medidas, ¿de acuerdo? Y en el tema de food safety, no se ha hecho una simulación, esa simulación probablemente implicaría asumir que otros países van a implementar también políticas pues, similares a las europeas con el tema de pesticidas, quizá, o etcétera, o al menos parcialmente relacionado con importaciones, pero parcialmente es difícil, a no ser a través de temas de certificación, etcétera, que ya existen en algunos casos. No, eso me recuerda, por ejemplo, esto que comentas, me recuerda a iniciativas que sí se han puesto en práctica, por ejemplo, con el tema de biocombustible, que tienen que cumplir determinados criterios de sostenibilidad ambiental y se han limitado las importaciones de determinados productos que no las cumplían. Pero a nivel generalizado, no. Bueno, tampoco sé si tampoco sé si entraría dentro de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Habría que ver. Correcto. Muy bien, gracias, María. Vale, gracias. Pues Miguel Quemada. Hola María, gracias por esta charla. Mira, yo quería preguntarte cómo estos modelos incorporan la incertidumbre, tanto en las entradas como en las salidas, porque supongo que es un factor importante. Yo
claro, pensando un poco pues, en las contribuciones que nosotros podemos hacer desde un aspecto agronómico, medioambiental, pues oye, introducción de cultivos cubierta, pues nos puede reducir el lavado de nitratos, ¿por cuánto? ¿Por un 0,2, un 0,3? ¿Qué margen de error lleva esto asociado? O en secuestro de carbono, lo mismo, introducirlos o no, cuánto va a aumentar el secuestro de carbono, etcétera. Entonces, se utilizan modelos estocásticos, cómo se introduce esa incertidumbre en el modelo, y luego en la salida yo he visto que nos has presentado unos gráficos pues, muy claros para que sea muy evidente, pero claro, eso supongo que después esos gráficos llevan asociadas una incertidumbre. Es decir, determinadas medidas o escenarios van a suponer un aumento o una disminución de la superficie cultivada, pero ¿cuánto? Porque si nos da un 3%, ¿qué incertidumbre lleva esto? Porque teóricamente, si uno va pues, a la base así nuestra más, si eso no es diferente de cero, quiere decir que no tiene ningún efecto. Entonces, ¿cómo se incorpora esa incertidumbre y cómo se interpretan esos resultados? Sí, bien, gracias Miguel. En el modelo Capri, bueno, como yo creo que he tratado un poquito de explicar, o sea, se incorpora muchísima información sobre el tema de fertilizantes y ahora también sobre el tema de fitosanitarios. El tema de fertilizantes ya estaba en Capri hace muchos años, fitosanitarios es más reciente, de hecho hay un proyecto en marcha porque, bueno, pues incorporar todo el tema de cómo pueden afectar determinados tipos de manejo sobre rendimientos de cultivo o sobre otros parámetros y también sobre costes, pues no es evidente. La forma en la que tenemos de alguna manera tener en cuenta la incertidumbre es a través de análisis de sensibilidad. Es decir, Capri no es un modelo estocástico, se intentó una vez, pero realmente es un modelo muy grande porque hay que tener en cuenta que representa pues, todos los países del mundo, Europa a nivel de cada región, aproximadamente unos 50 productos, distintos sistemas de producción, es decir, es un modelo gigante. Y hacerlo estocástico, pues como digo, se intentó y realmente pues, se decidió que no compensaba, que realmente íbamos a perder en el nivel de detalle. Y en Capri ha ido hacia, o la evolución ha sido hacia incorporar muchísima más información agronómica y sobre todo de interacciones agricultura medio ambiente y también bueno, pues de uso de inputs, rendimientos obtenidos, etc. Esa ha sido la evolución. Y ahora, como digo, pues estamos intentando diferenciar claramente la agricultura convencional de la ecológica. Por tanto, pues lo que podemos hacer es esto, es un análisis de sensibilidad que en algunos casos se ha hecho, es decir, utilizando, pues en lugar de un parámetro de esta determinada medida implica una disminución del rendimiento del 2%, pues del 3%, o etcétera, utilizando rangos. En este estudio particularmente, también hay un análisis, que yo no le llamaría análisis de sensibilidad en sí, pero sí que hay un análisis donde, además de los escenarios estándar, por llamarlos de alguna manera, se ha simulado un escenario donde se incorporan algunas metodologías de mitigación que al final lo que implica es que se han cambiado los valores de algunos de estos parámetros. Y en el informe se dan también esos resultados, ¿no? Como el cambio en esos parámetros, pues lógicamente al final implica cambios en los resultados del modelo. Los resultados publicados, como el resumen que yo puse, realmente tienen que interpretarse como la situación extrema, como una situación extrema, por lo que he comentado, ¿no? Porque no se han tenido en cuenta
O sea, los costes probablemente están sobredimensionados y determinados beneficios ambientales pues no se han tenido en cuenta. No sé si con eso muchas gracias, María. Yo creo que el contesta análisis de... Sí, no, entiendo. No es modo estocástico, los análisis de sensibilidad son muy interesantes y pueden servir perfectamente para reflejar esa incertidumbre. Donde ponen los límites es complicado, pero gracias por responder a la pregunta. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, Inés Mínguez. Inés. No te oímos, Inés. Pues, Inés, no se te oye. Pues no sé, es que... A lo mejor no tiene conectado a internet soy María Jesús, digo que a lo mejor, porque a mí me pasó, a lo mejor no tiene conectado por internet el volumen. Es posible, no lo sé, es que no está, dice que está fuera y que nos oye, pero no la oímos a ella. Bueno, Inés, ni se te... Bueno, pues nada. Quizá puede preguntar por el chat. Si no, ya, Inés, si quieres alguna pregunta lo puedes hacer por el chat, pero no se te oye. Claro, que pregunte por chat. Ya, pero no le da. Bien, bueno, pues nada. No dice nada. Bueno, pues nada. Ya, Isabel. Ya. Bueno, ya se te oye, sí. Bueno, es que esto es un número con el móvil. Sí, bueno, vale. Gracias, María. Ha sido muy interesante y la explicación de que se basa en las simulaciones es muy útil. Mi pregunta va por algo que ha surgido ahora. Es la comparación de rendimientos en convencional y orgánico. Que hay una discusión importante de cómo se están estimando los rendimientos. A nivel de parcelita, cuando damos un rendimiento a nivel de parcela o a nivel de sistema, porque es ahí cuando bajan los rendimientos orgánicos significativamente, vamos un 30% o así. Pero no porque sea negativo, sino que se produce, hay que estimación de rendimientos a nivel de la explotación o de la finca. Si se hace a nivel de parcela, ya no son comparables. Vamos, no son comparables para estimar la productividad del sistema de producción. Estoy hablando ya del sistema de producción, no a nivel de parcela. A eso me refiero. En el tema de este diferencial de rendimientos entre convencional y ecológica, de hecho yo creo que es uno de los puntos en el que el informe ya lo dice, que es una limitación del estudio. Tenéis que tener en cuenta que nosotros cada vez que simulamos un escenario con el modelo Capri necesitamos tener la información para todas las regiones de la Unión Europea. Es decir, tener información parcial muy detallada para solamente una región o una zona, etcétera, pues sí, es fantástico y maravilloso, pero al final tenemos 280 regiones y tenemos que simular en todas. Y a veces, pues, encontrar esa información es la principal dificultad. Y creo que eso es lo que he comentado con los supuestos. Entonces, por eso, claro, hay que tener en cuenta que estamos utilizando supuestos. ¿Qué información se ha utilizado para el diferencial de rendimientos entre convencional y ecológico? Bueno, pues se ha utilizado información que viene a través de RICA o RICAN, no sé cómo lo conocéis mejor, pero vamos, la red contable a nivel europeo, porque es una fuente a nivel europeo y recoge información, pero es una encuesta, es información a nivel de encuesta y recoge información sobre producción en ecológico y en convencional. Si veis los diferenciales de rendimientos que se han obtenido son enormes. Y de hecho el propio informe dice que hay estudios y hay publicaciones recientes pues, que mencionan que probablemente el diferencial de rendimiento no sea tan grande. Entonces
como digo, la principal dificultad realmente estriba en disponer de toda la información para ser capaces de representar, o sea, darnos cuenta que estamos representando un sistema agroalimentario, pero además a nivel mundial y a nivel europeo con mucho detalle. Pues la dificultad está ahí. No, perfecto, perfecto. No, me has aclarado mucho. Muy bien. Pues estupendo, enhorabuena por la presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, María. Yo creo que con esto son las 2:05. Yo creo que con esto podemos acabar el webinar y dejarte un poco más tranquila. Si queréis, bueno, para despedirnos podéis daros las cámaras y los micrófonos, así lo aplaudimos. Si me dejas un 30 claro. segundos. Sí. Ahora mismo estamos haciendo simulaciones en colaboración con el Ministerio de Agricultura para España. Y bueno, pues cuando tengamos resultados que podamos compartir con vosotros, pues los compartiremos también, y ahí pues haremos otro webinar. Probablemente al ver resultados para España y datos para España, pues llame bastante más la atención. Simplemente termino con esa. Esperamos ansiosos las noticias y haremos un seminario entonces. Pues nada, muchas gracias. Yo os digo, si queréis daros las cámaras, aplaudimos. Y nada, ha sido un placer. Ha estado muy bien, María. Muchas gracias. Gracias a vosotros.